Hola, Dios te bendiga. Recibe un saludo de tu servidora, la pastora Emi Coronado. Y bueno, en este día me gustaría que reflexionáramos, que meditáramos acerca de las Escrituras, la palabra de Dios que está en Romanos capítulo número 8, versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Mi Dios, en esta hora, Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque creemos que tú hablas a nuestros corazones. Señor, tú conoces la necesidad del corazón de cada uno de tus hijos, mi Dios, y creemos que es cubierta en este día por ti. Señor, recibimos tu palabra, abrimos nuestro corazón y creemos que no regresará a ti vacía. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, yo quiero compartirte acerca del tema la paternidad de Dios. Y sabes, Dios instituyó desde el principio a la familia, no como un órgano, sino como un organismo que fue constituido por padres e hijos, cada uno con roles específicos, ya sean naturales o espirituales, como por ejemplo, bueno, pues el varón es el proveedor de la casa, ¿verdad? El varón es el sacerdote, el que tiene que llevar a la familia a poder caminar con Cristo conforme a lo que el Señor ha mandado para la familia y en cuanto a los propósitos individuales que Él tiene para cada uno de nosotros. También, pues, la mujer es la encargada de la administración del hogar, es la encargada de levantar un vallado de oración, de intercesión, alrededor de la familia, alrededor del esposo, alrededor de los hijos. Y bueno, cada uno, aún los mismos hijos, se les ha encargado la honra a los padres de manera natural, ¿verdad? Muchos les decimos, pues es que lo único que tú tienes, tus responsabilidades, tu rol de hijo, es estudiar, es ayudar aquí en la casa, y cada uno conforme Dios ha llamado en cada punto a cada uno de nosotros en cuanto a roles específicos. Y bueno, ¿por qué será tan importante hablar de la paternidad? ¿Sabes? Durante mucho tiempo la carencia de un padre natural o la mala relación nos ha impedido que podamos tener una relación tan íntima con Dios. Y esta relación, a lo mejor podemos decir, no, pues es que yo sí tengo una relación con Dios a pesar de que tuve una mala relación con mi padre, pero sabes, el Señor quiere una relación íntima, no como nosotros a veces lo hacemos, sino como Él mismo lo desea. El Padre quiere una relación íntima con Él de acuerdo a lo que en el corazón del Padre hay. ¿Cuántos podemos decir que no tuvimos una relación con nuestros padres naturales? Otros, pues tal vez la relación con nuestro Padre fue una relación dolorosa. Otros podemos pensar, es que mi padre nunca quiso conocerme. Otros por ahí tenemos situaciones en nuestro corazón porque pensamos que nuestro padre prefirió a otra mujer antes que a ti. Tal vez podemos pensar, mi padre me dio todo menos su tiempo, ni tampoco me dio su amor. Pudiéramos pensar también, mi padre prefirió a sus otros hijos que a mí. Tal vez nuestra manera de pensar fue, tuve un padre, pero siempre me sentí huérfano. O pudiese ser también, mi padre me maltrataba física y psicológicamente. Y eso es solo algunos ejemplos de lo que hubiera dañado nuestro corazón y nuestra relación con nuestro Padre natural. Cuando hemos vivido situaciones tan dolorosas con nuestro Padre natural, se forma una barrera y no permitimos que Él se relacione con nosotros
como verdadero Padre, con la intimidad que Él realmente quiere tener con nosotros. Esa barrera que nosotros de alguna manera levantamos en un momento en el cual nuestro corazón fue lastimado, pues es un impedimento cuando tú y yo venimos delante de la presencia del Señor para que Él pueda tener intimidad plena con cada uno de nosotros. Intimidad no solo hasta donde alcance la posibilidad de nuestro corazón, porque nosotros llegamos a poner ciertos límites aún a Dios mismo cuando tenemos esas heridas en nuestro corazón y aún no han sido sanadas, y entonces Él no puede venir a tener esa intimidad en la dimensión que Él quiere tenerla con cada uno de sus hijos. Pues pudiese ser que hayamos tenido buenos o malos padres. Él en este día viene a decirnos que hoy quiere darnos su paternidad. Y sabes, ahí en la palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, en el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra potestad significa autoridad legítima. Tú y yo tenemos la autoridad legítima, legalmente podemos llamarle a Dios Abba, que quiere decir papito. Tú y yo tenemos la autoridad de poder acercarnos a Él, acercarnos al trono de su gracia y poderle decir: papito precioso. Podemos tener esa relación tan íntima con Él, así como Él quiere que la tengamos. Y en Efesios capítulo número 1, versículos del 4 al 5, dice la palabra de nuestro Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Es ahora que tú y yo somos hijos por un derecho adquirido en Cristo. Tú y yo tenemos la certeza y lo podemos confesar en este día con nuestra boca y con toda autoridad, porque así lo dice la palabra de Dios: soy hijo por un derecho adquirido en Cristo. Y sabes, hoy el Señor viene y nos dice: quiero ofrecerte lo que un día te fue quitado. Porque ahí en Salmos, el Salmo número 27, en el versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y lo que un día nos fue quitado, un día nos fue arrebatado por las circunstancias, el Señor viene y sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. Y la realidad es que el Señor no le está hablando a niños. Pudiese este mensaje estar siendo escuchado por pequeños que están viviendo situaciones difíciles por sus padres, pero también nos está hablando a nosotros como adultos, porque tal vez vivimos todas esas situaciones de pequeños y hemos venido cargando y arrastrando todas estas situaciones hasta la edad que estamos viviendo el día de hoy. Pero Él viene a recordarnos que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, se apartaran de nosotros, viviéramos situaciones difíciles con ellos, dice: con todo Jehová me recogerá. Y en este día Él viene a recordarnos que podemos entrar delante de su presencia. Él nos da su paternidad. Y en esa paternidad conlleva muchas cosas que tú y yo necesitamos, ¿sabes? Porque primeramente Él quiere que seamos adoptados. Él viene y nos adopta, porque así lo dice su palabra. Ahí en Romanos, capítulo número 8, dice la palabra de nuestro Señor:
capítulo número 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú y yo ahora por el Espíritu Santo en nosotros es que tenemos la certeza de que somos hechos hijos de Dios. Y ahí también en la palabra en Gálatas capítulo número 4 versículo 6 dice la palabra de nuestro Señor: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ese espíritu que ahora está en cada uno de nosotros puede clamar y puede decir: papito precioso, con toda autoridad delante de Él. Y sabes, Él también quiere darnos de su herencia, porque ahí en la palabra, ahí en Romanos capítulo número 8, también en el versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor viene y nos da una herencia eterna, esa herencia que aún tú y yo podemos dejar en la vida de nuestros hijos y en la vida de aquellos que les compartamos. Una herencia que no tiene valor. A veces cuando hablamos de herencias que son transmitidas de padres a hijos, ¿verdad? Y por ahí la familia comienza a pelear la herencia. Estamos hablando de cosas naturales, de cosas materiales, pero la herencia que nos ha dado Dios por ser sus hijos, por darnos esa paternidad y por tener esa identidad de hijos, es una herencia eterna. Esa herencia no tiene valor. Esa herencia es la salvación y la vida eterna que tú y yo vamos a poder disfrutar. Y sabes, aún también Él quiere darnos, junto con esa paternidad, esa disciplina de adopción. Porque no solamente tenemos derecho a toda la herencia, ¿verdad? A todo lo bueno, sino que también tenemos compromisos. Cuando tú y yo tenemos la paternidad del Señor en medio de nuestras vidas, pues también adquirimos compromisos, lo que conlleva el ser herederos, el ser hijos. Y sabes, ahí la palabra en Hebreos capítulo número 12, desde el versículo número 7, dice la palabra de nuestro Señor. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero por lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando tú y yo tenemos la paternidad de Dios en medio de nuestras vidas, ¿sabes? Comenzamos a ser ejercitados en la disciplina. Y esto es con el fin de que tú y yo podamos dar fruto, que tú y yo podamos participar de su santidad y que podamos caminar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Cuando tenemos la paternidad de Dios, también el amor del Padre está en medio de cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor ahí en Juan, capítulo número 16, versículo 27, dice la palabra de nuestro Señor: En aquel día pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros.
El amor del Señor está en medio de nosotros, por lo cual dice la palabra, ¿verdad?, que Él rogará. Y dice también ahí en el capítulo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, fíjate, podemos mirar el amor del Padre ahí a través de la palabra. El amor del Padre nos está diciendo, no te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola. Yo enviaré a alguien que tendrá cuidado de ti, mi Espíritu Santo, mi Consolador. Él es el que estará contigo. Y dice ahí en el versículo 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Está hablando Jesús y nos está diciendo, el Padre mismo te ama, porque vosotros habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, porque tú has creído, entonces el Padre te ama, y esa paternidad, esa necesidad de sabernos amados, cuidados y protegidos por un Padre está en nosotros. De la misma manera, la paternidad de Dios nos da provisión. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 8 y versículo 26. La paternidad de Dios nos da protección, así como lo dice su palabra en Juan capítulo 10, versículos del 28 al 29. Y también la paternidad del Señor nos da su generosidad, así como podemos verlo en Lucas capítulo 12, versículo 32 y en Mateo capítulo 7, versículo 11. Sabes, es tan importante que tú y yo podamos tener la paternidad de Dios en medio de nuestras vidas, porque entonces el enemigo no va a poder venir con sus mentiras a decirnos, no, tú no tienes una identidad, la identidad te la da el mundo, la identidad, tú eres quien dicen, eres el mentiroso, eres el que nunca va a poder, eres la incapaz, eres la que siempre todo le sale mal. Tú y yo tenemos una identidad en Dios. Tú y yo tenemos paternidad que proviene de Dios, y Dios quiere darnos todo aquello que contrae la paternidad de un padre, el cuidado, la protección, sabernos defendidos, sabernos procurados en todo momento, sabernos que hay un Padre a quien le importa, que sabemos que hay un Padre que nos ama por sobre todas las cosas. Sabes, hoy es un buen día para que tú y yo podamos venir y decirle, Señor, aquí estoy, y ciertamente pues no tuve tal vez un padre, no tuve tal vez una madre, Señor, que me hiciera sentir amor tan grande como el que tú tienes para mí, pero hoy yo recibo tu paternidad. Hoy yo recibo tu paternidad. Yo quiero lo que tú tienes para darme, pero también quiero cumplir con los compromisos que conllevan el tener esa paternidad en medio de mi vida. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes en esta hora y abrazas nuestros corazones como un Padre. Tú sanas, mi Dios, cada corazón que ha sido lastimado, cada herida, Espíritu Santo, tú vienes a sanarla como ese óleo sobre cada una de nuestras vidas, y creemos que a partir de este día abrazamos tu paternidad y creemos que hay un Dios todopoderoso que nos ama. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo creo que es un buen día en que tú le digas, yo te abro mi corazón, yo te recibo, entra en él, sé tú mi papá, ocupa el trono de mi vida, Señor. Padre, sé tú el que a partir de ahora guíe mi vida desde hoy y para siempre. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes a traer la verdad en medio de nuestras vidas, amado Señor. Te damos muchas gracias porque tú traes a nosotros salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.
hemos vivido situaciones tan dolorosas con nuestro Padre natural, se forma una barrera y no permitimos que Él se relacione con nosotros como verdadero Padre, con la intimidad que Él realmente quiere tener con nosotros. Esa barrera que nosotros de alguna manera levantamos en un momento en el cual nuestro corazón fue lastimado, pues es un impedimento cuando tú y yo venimos delante de la presencia del Señor para que Él pueda tener intimidad plena con cada uno de nosotros. Intimidad no solo hasta donde alcance la posibilidad de nuestro corazón, porque nosotros llegamos a poner ciertos límites aún a Dios mismo cuando tenemos esas heridas en nuestro corazón y aún no han sido sanadas, y entonces Él no puede venir a tener esa intimidad en la dimensión que Él quiere tenerla con cada uno de sus hijos. Pues pudiese ser que hayamos tenido buenos o malos padres. Él en este día viene a decirnos que hoy quiere darnos su paternidad. Y sabes, ahí en la palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, en el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra potestad significa autoridad legítima. Tú y yo tenemos la autoridad legítima, legalmente podemos llamarle a Dios Abba, que quiere decir papito. Tú y yo tenemos la autoridad de poder acercarnos a Él, acercarnos al trono de su gracia y poderle decir: papito precioso. Podemos tener esa relación tan íntima con Él, así como Él quiere que la tengamos. Y en Efesios capítulo número 1, versículos del 4 al 5, dice la palabra de nuestro Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Es ahora que tú y yo somos hijos por un derecho adquirido en Cristo. Tú y yo tenemos la certeza y lo podemos confesar en este día con nuestra boca y con toda autoridad, porque así lo dice la palabra de Dios: soy hijo por un derecho adquirido en Cristo. Y sabes, hoy el Señor viene y nos dice: quiero ofrecerte lo que un día te fue quitado. Porque ahí en Salmos, el Salmo número 27, en el versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y lo que un día nos fue quitado, un día nos fue arrebatado por las circunstancias, el Señor viene y sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. Y la realidad es que el Señor no le está hablando a niños. Pudiese este mensaje estar siendo escuchado por pequeños que están viviendo situaciones difíciles por sus padres, pero también nos está hablando a nosotros como adultos, porque tal vez vivimos todas esas situaciones de pequeños y hemos venido cargando y arrastrando todas estas situaciones hasta la edad que estamos viviendo el día de hoy. Pero Él viene a recordarnos que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, se apartaran de nosotros, viviéramos situaciones difíciles con ellos, dice: con todo Jehová me recogerá. Y en este día Él viene a recordarnos que podemos entrar delante de su presencia. Él nos da su paternidad. Y en esa paternidad conlleva muchas cosas que tú y yo necesitamos, ¿sabes? Porque primeramente Él quiere que seamos
adoptados. Él viene y nos adopta, porque así lo dice su palabra. Ahí en Romanos, capítulo número 8, dice la palabra de nuestro Señor. Capítulo número 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú y yo ahora por el Espíritu Santo en nosotros es que tenemos la certeza de que somos hechos hijos de Dios. Y ahí también en la palabra en Gálatas capítulo número 4 versículo 6 dice la palabra de nuestro Señor: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ese espíritu que ahora está en cada uno de nosotros puede clamar y puede decir: papito precioso, con toda autoridad delante de Él. Y sabes, Él también quiere darnos de su herencia, porque ahí en la palabra, ahí en Romanos, capítulo número 8, también en el versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor viene y nos da una herencia eterna, esa herencia que aún tú y yo podemos dejar en la vida de nuestros hijos y en la vida de aquellos que les compartamos. Una herencia que no tiene valor. A veces cuando hablamos de herencias que son transmitidas de padres a hijos, ¿verdad? Y por ahí la familia comienza a pelear la herencia. Estamos hablando de cosas naturales, de cosas materiales, pero la herencia que nos ha dado Dios por ser sus hijos, por darnos esa paternidad y por tener esa identidad de hijos, es una herencia eterna. Esa herencia no tiene valor. Esa herencia es la salvación y la vida eterna que tú y yo vamos a poder disfrutar. Y sabes, aún también Él quiere darnos, junto con esa paternidad, esa disciplina de adopción. Porque no solamente tenemos derecho a toda la herencia, ¿verdad? A todo lo bueno, sino que también tenemos compromisos. Cuando tú y yo tenemos la paternidad del Señor en medio de nuestras vidas, pues también adquirimos compromisos, lo que conlleva el ser herederos, el ser hijos. Y sabes, ahí la palabra en Hebreos, capítulo número 12, desde el versículo número 7, dice la palabra de nuestro Señor. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero por lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando tú y yo tenemos la paternidad de Dios en medio de nuestras vidas, ¿sabes? Comenzamos a ser ejercitados en la disciplina. Y esto es con el fin de que tú y yo podamos dar fruto, que tú y yo podamos participar de su santidad y que podamos caminar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Cuando tenemos la paternidad de Dios, también el amor del Padre está en medio de cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor ahí en Juan, capítulo número 16, versículo 27, dice la palabra de nuestro Señor:
en aquel día pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. El amor del Señor está en medio de nosotros, por lo cual dice la palabra, ¿verdad?, que Él rogará. Y dice también ahí en el capítulo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, fíjate, podemos mirar el amor del Padre ahí a través de la palabra. El amor del Padre nos está diciendo, no te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola. Yo enviaré a alguien que tendrá cuidado de ti, mi Espíritu Santo, mi Consolador. Él es el que estará contigo. Y dice ahí en el versículo 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Está hablando Jesús y nos está diciendo, el Padre mismo te ama, porque vosotros habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, porque tú has creído, entonces el Padre te ama, y esa paternidad, esa necesidad de sabernos amados, cuidados y protegidos por un Padre está en nosotros. De la misma manera, la paternidad de Dios nos da provisión. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 8 y versículo 26. La paternidad de Dios nos da protección, así como lo dice su palabra en Juan capítulo 10, versículos del 28 al 29. Y también la paternidad del Señor nos da su generosidad, así como podemos verlo en Lucas capítulo 12, versículo 32 y en Mateo capítulo 7, versículo 11. Sabes, es tan importante que tú y yo podamos tener la paternidad de Dios en medio de nuestras vidas, porque entonces el enemigo no va a poder venir con sus mentiras a decirnos, no, tú no tienes una identidad, la identidad te la da el mundo, la identidad, tú eres quien dicen, eres el mentiroso, eres el que nunca va a poder, eres la incapaz, eres la que siempre todo le sale mal. Tú y yo tenemos una identidad en Dios. Tú y yo tenemos paternidad que proviene de Dios, y Dios quiere darnos todo aquello que contrae la paternidad de un padre, el cuidado, la protección, sabernos defendidos, sabernos procurados en todo momento, sabernos que hay un Padre a quien le importa, que sabemos que hay un Padre que nos ama por sobre todas las cosas. Sabes, hoy es un buen día para que tú y yo podamos venir y decirle, Señor, aquí estoy, y ciertamente pues no tuve tal vez un padre, no tuve tal vez una madre, Señor, que me hiciera sentir amor tan grande como el que tú tienes para mí, pero hoy yo recibo tu paternidad. Hoy yo recibo tu paternidad. Yo quiero lo que tú tienes para darme, pero también quiero cumplir con los compromisos que conllevan el tener esa paternidad en medio de mi vida. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes en esta hora y abrazas nuestros corazones como un Padre. Tú sanas, mi Dios, cada corazón que ha sido lastimado, cada herida, Espíritu Santo, tú vienes a sanarla como ese óleo sobre cada una de nuestras vidas, y creemos que a partir de este día abrazamos tu paternidad y creemos que hay un Dios todopoderoso que nos ama. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo creo que es un buen día en que tú le digas, yo te abro mi corazón, yo te recibo, entra en él, sé tú mi papá, ocupa el trono de mi vida, Señor. Padre, sé tú el que a partir de ahora guíe mi vida desde hoy y para siempre.
Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes a traer la verdad en medio de nuestras vidas, amado Señor. Te damos muchas gracias porque tú traes a nosotros salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Por las circunstancias, el Señor viene y sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. Y la realidad es que el Señor no le está hablando a niños. Pudiese este mensaje estar siendo escuchado por pequeños que están viviendo situaciones difíciles por sus padres, pero también nos está hablando a nosotros como adultos, porque tal vez vivimos todas esas situaciones de pequeños y hemos venido cargando y arrastrando todas estas situaciones hasta la edad que estamos viviendo el día de hoy. Pero Él viene a recordarnos que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, se apartaran de nosotros, viviéramos situaciones difíciles con ellos, dice, con todo Jehová me recogerá. Y en este día Él viene a recordarnos que podemos entrar delante de su presencia. Él nos da su paternidad. Y en esa paternidad conlleva muchas cosas que tú y yo necesitamos, ¿sabes? Porque primeramente Él quiere que seamos adoptados. Él viene y nos adopta, porque así lo dice su palabra. Ahí en Romanos, capítulo número 8, dice la palabra de nuestro Señor. Capítulo número 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú y yo ahora por el Espíritu Santo en nosotros es que tenemos la certeza de que somos hechos hijos de Dios. Y ahí también en la palabra en Gálatas capítulo número 4 versículo 6 dice la palabra de nuestro Señor: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ese espíritu que ahora está en cada uno de nosotros puede clamar y puede decir: papito precioso, con toda autoridad delante de Él. Y sabes, Él también quiere darnos de su herencia, porque ahí en la palabra, ahí en Romanos capítulo número 8, también en el versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor viene y nos da una herencia eterna, esa herencia que aún tú y yo podemos dejar en la vida de nuestros hijos y en la vida de aquellos que les compartamos. Una herencia que no tiene valor. A veces cuando hablamos de herencias que son transmitidas de padres a hijos, ¿verdad? Y por ahí la familia comienza a pelear la herencia. Estamos hablando de cosas naturales, de cosas materiales, pero la herencia que nos ha dado Dios por ser sus hijos, por darnos esa paternidad y por tener esa identidad de hijos, es una herencia eterna. Esa herencia no tiene valor. Esa herencia es la salvación y la vida eterna que tú y yo vamos a poder disfrutar. Y sabes, aún también Él quiere darnos, junto con esa paternidad, esa disciplina de adopción. Porque no solamente tenemos derecho a toda la herencia, ¿verdad? A todo lo bueno, sino que también tenemos compromisos. Cuando tú y yo tenemos la paternidad del Señor en medio de nuestras vidas, pues también adquirimos compromisos, lo que conlleva el ser herederos, el ser hijos. Y sabes, ahí la palabra en Hebreos capítulo número 12, desde el versículo número 7, dice la palabra de nuestro Señor. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué
Hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero por lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando tú y yo tenemos la paternidad de Dios en medio de nuestras vidas, ¿sabes? Comenzamos a ser ejercitados en la disciplina. Y esto es con el fin de que tú y yo podamos dar fruto, que tú y yo podamos participar de su santidad y que podamos caminar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Cuando tenemos la paternidad de Dios, también el amor del Padre está en medio de cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor ahí en Juan, capítulo número 16, versículo 27, dice la palabra de nuestro Señor. En aquel día pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. El amor del Señor está en medio de nosotros, por lo cual dice la palabra, ¿verdad?, que Él rogará. Y dice también ahí en el capítulo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, fíjate, podemos mirar el amor del Padre ahí a través de la palabra. El amor del Padre nos está diciendo, no te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola. Yo enviaré a alguien que tendrá cuidado de ti, mi Espíritu Santo, mi Consolador. Él es el que estará contigo. Y dice ahí en el versículo 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Está hablando Jesús y nos está diciendo, el Padre mismo te ama, porque vosotros habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, porque tú has creído, entonces el Padre te ama, y esa paternidad, esa necesidad de sabernos amados, cuidados y protegidos por un Padre está en nosotros. De la misma manera, la paternidad de Dios nos da provisión. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 8 y versículo 26. La paternidad de Dios nos da protección, así como lo dice su palabra en Juan capítulo 10, versículos del 28 al 29. Y también la paternidad del Señor nos da su generosidad, así como podemos verlo en Lucas capítulo 12, versículo 32 y en Mateo capítulo 7, versículo 11. Sabes, es tan importante que tú y yo podamos tener la paternidad de Dios en medio de nuestras vidas, porque entonces el enemigo no va a poder venir con sus mentiras a decirnos, no, tú no tienes una identidad, la identidad te la da el mundo, la identidad, tú eres quien dicen, eres el mentiroso, eres el que nunca va a poder, eres la incapaz, eres la que siempre todo le sale mal. Tú y yo tenemos una identidad en Dios. Tú y yo tenemos paternidad que proviene de Dios, y Dios quiere darnos todo aquello que contrae la paternidad de un padre, el cuidado, la protección, sabernos defendidos, sabernos
procurados en todo momento, sabernos que hay un Padre a quien le importa, que sabemos que hay un Padre que nos ama por sobre todas las cosas. Sabes, hoy es un buen día para que tú y yo podamos venir y decirle, Señor, aquí estoy y ciertamente pues no tuve tal vez un padre, no tuve tal vez una madre, Señor, que me hiciera sentir amor tan grande como el que tú tienes para mí, pero hoy yo recibo tu paternidad. Hoy yo recibo tu paternidad. Yo quiero lo que tú tienes para darme, pero también quiero cumplir con los compromisos que conllevan el tener esa paternidad en medio de mi vida. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes en esta hora y abrazas nuestros corazones como un Padre. Tú sanas, mi Dios, cada corazón que ha sido lastimado, cada herida, Espíritu Santo, tú vienes a sanarla como ese óleo sobre cada una de nuestras vidas y creemos que a partir de este día abrazamos tu paternidad y creemos que hay un Dios todopoderoso que nos ama. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo creo que es un buen día en que tú le digas, yo te abro mi corazón, yo te recibo, entra en él, sé tú mi papá, ocupa el trono de mi vida, Señor. Padre, sé tú el que a partir de ahora guíe mi vida desde hoy y para siempre. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes a traer la verdad en medio de nuestras vidas, amado Señor. Te damos muchas gracias porque tú traes a nosotros salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. El Señor viene y nos da una herencia eterna, esa herencia que aún tú y yo podemos dejar en la vida de nuestros hijos y en la vida de aquellos que les compartamos, una herencia que no tiene valor. A veces cuando hablamos de herencias que son transmitidas de padres a hijos, ¿verdad? Y por ahí la familia comienza a pelear la herencia. Estamos hablando de cosas naturales, de cosas materiales, pero la herencia que nos ha dado Dios por ser sus hijos, por darnos esa paternidad y por tener esa identidad de hijos, es una herencia eterna. Esa herencia no tiene valor, esa herencia es la salvación y la vida eterna que tú y yo vamos a poder disfrutar. Y sabes, aún también Él quiere darnos junto con esa paternidad, esa disciplina de adopción. Porque no solamente tenemos derecho a toda la herencia, ¿verdad? A todo lo bueno, sino que también tenemos compromisos. Cuando tú y yo tenemos la paternidad del Señor en medio de nuestras vidas, pues también adquirimos compromisos, lo que conlleva el ser herederos, el ser hijos. Y sabes, ahí la palabra en Hebreos, capítulo número 12, desde el versículo número 7, dice la palabra de nuestro Señor. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero por lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando tú y yo tenemos la paternidad de Dios en medio de nuestras vidas, ¿sabes? Comenzamos a ser ejercitados en la disciplina. Y esto es con el fin de que tú y yo podamos dar
fruto, que tú y yo podamos participar de su santidad y que podamos caminar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Cuando tenemos la paternidad de Dios, también el amor del Padre está en medio de cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor ahí en Juan, capítulo número 16, versículo 27, dice la palabra de nuestro Señor. En aquel día pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. El amor del Señor está en medio de nosotros, por lo cual dice la palabra, ¿verdad?, que Él rogará. Y dice también ahí en el capítulo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, fíjate, podemos mirar el amor del Padre ahí a través de la palabra. El amor del Padre nos está diciendo, no te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola. Yo enviaré a alguien que tendrá cuidado de ti, mi Espíritu Santo, mi Consolador. Él es el que estará contigo. Y dice ahí en el versículo 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Está hablando Jesús y nos está diciendo, el Padre mismo te ama, porque vosotros habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, porque tú has creído, entonces el Padre te ama, y esa paternidad, esa necesidad de sabernos amados, cuidados y protegidos por un Padre está en nosotros. De la misma manera, la paternidad de Dios nos da provisión. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 8 y versículo 26. La paternidad de Dios nos da protección, así como lo dice su palabra en Juan capítulo 10, versículos del 28 al 29. Y también la paternidad del Señor nos da su generosidad, así como podemos verlo en Lucas capítulo 12, versículo 32 y en Mateo capítulo 7, versículo 11. Sabes, es tan importante que tú y yo podamos tener la paternidad de Dios en medio de nuestras vidas, porque entonces el enemigo no va a poder venir con sus mentiras a decirnos, no, tú no tienes una identidad, la identidad te la da el mundo, la identidad, tú eres quien dicen, eres el mentiroso, eres el que nunca va a poder, eres la incapaz, eres la que siempre todo le sale mal. Tú y yo tenemos una identidad en Dios. Tú y yo tenemos paternidad que proviene de Dios, y Dios quiere darnos todo aquello que contrae la paternidad de un padre, el cuidado, la protección, sabernos defendidos, sabernos procurados en todo momento, sabernos que hay un Padre a quien le importa, que sabemos que hay un Padre que nos ama por sobre todas las cosas. Sabes, hoy es un buen día para que tú y yo podamos venir y decirle, Señor, aquí estoy, y ciertamente pues no tuve tal vez un padre, no tuve tal vez una madre, Señor, que me hiciera sentir amor tan grande como el que tú tienes para mí, pero hoy yo recibo tu paternidad. Hoy yo recibo tu paternidad. Yo quiero lo que tú tienes para darme, pero también quiero cumplir con los compromisos que conllevan el tener esa paternidad en medio de mi vida. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes en esta hora y abrazas nuestros corazones como un Padre. Tú sanas, mi Dios, cada corazón que ha sido lastimado, cada herida, Espíritu Santo, tú vienes a sanarla como ese óleo sobre cada una de nuestras vidas, y creemos que a partir de este día abrazamos tu paternidad y
y creemos que hay un Dios todopoderoso que nos ama. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo creo que es un buen día en que tú le digas: yo te abro mi corazón, yo te recibo, entra en él, sé tú mi papá, ocupa el trono de mi vida, Señor. Padre, sé tú el que a partir de ahora guíe mi vida desde hoy y para siempre. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes a traer la verdad en medio de nuestras vidas, amado Señor. Te damos muchas gracias porque tú traes a nosotros salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero por lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando tú y yo tenemos la paternidad de Dios en medio de nuestras vidas, ¿sabes? Comenzamos a ser ejercitados en la disciplina. Y esto es con el fin de que tú y yo podamos dar fruto, que tú y yo podamos participar de su santidad y que podamos caminar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Cuando tenemos la paternidad de Dios, también el amor del Padre está en medio de cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor ahí en Juan, capítulo número 16, versículo 27, dice la palabra de nuestro Señor: En aquel día pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. El amor del Señor está en medio de nosotros, por lo cual dice la palabra, ¿verdad?, que Él rogará. Y dice también ahí en el capítulo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, fíjate, podemos mirar el amor del Padre ahí a través de la palabra. El amor del Padre nos está diciendo: no te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola. Yo enviaré a alguien que tendrá cuidado de ti, mi Espíritu Santo, mi Consolador. Él es el que estará contigo. Y dice ahí en el versículo 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Está hablando Jesús y nos está diciendo: el Padre mismo te ama, porque vosotros habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, porque tú has creído, entonces el Padre te ama, y esa paternidad, esa necesidad de sabernos amados, cuidados y protegidos por un Padre está en nosotros. De la misma manera, la paternidad de Dios nos da provisión. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 8 y versículo 26. La paternidad de Dios nos da protección, así como lo dice su palabra en Juan capítulo 10, versículos del 28 al 29. Y también la paternidad del Señor nos da su generosidad, así como podemos verlo en Lucas capítulo 12, versículo 32 y en Mateo capítulo 7, versículo 11. Sabes, es tan importante que tú y yo podamos tener la paternidad de Dios en medio de nuestras vidas, porque entonces el enemigo no va a poder venir con sus mentiras a decirnos:
No, tú no tienes una identidad, la identidad te la da el mundo, la identidad, tú eres quien dicen, eres el mentiroso, eres el que nunca va a poder, eres la incapaz, eres la que siempre todo le sale mal. Tú y yo tenemos una identidad en Dios. Tú y yo tenemos paternidad que proviene de Dios y Dios quiere darnos todo aquello que contrae la paternidad de un padre, el cuidado, la protección, sabernos defendidos, sabernos procurados en todo momento, sabernos que hay un Padre a quien le importa, que sabemos que hay un Padre que nos ama por sobre todas las cosas. Sabes, hoy es un buen día para que tú y yo podamos venir y decirle, Señor, aquí estoy y ciertamente pues no tuve tal vez un padre, no tuve tal vez una madre, Señor, que me hiciera sentir amor tan grande como el que tú tienes para mí, pero hoy yo recibo tu paternidad. Hoy yo recibo tu paternidad. Yo quiero lo que tú tienes para darme, pero también quiero cumplir con los compromisos que conllevan el tener esa paternidad en medio de mi vida. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes en esta hora y abrazas nuestros corazones como un Padre. Tú sanas, mi Dios, cada corazón que ha sido lastimado, cada herida, Espíritu Santo, tú vienes a sanarla como ese óleo sobre cada una de nuestras vidas y creemos que a partir de este día abrazamos tu paternidad y creemos que hay un Dios todopoderoso que nos ama. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo creo que es un buen día en que tú le digas, yo te abro mi corazón, yo te recibo, entra en él, sé tú mi papá, ocupa el trono de mi vida, Señor. Padre, sé tú el que a partir de ahora guíe mi vida desde hoy y para siempre. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes a traer la verdad en medio de nuestras vidas, amado Señor. Te damos muchas gracias porque tú traes a nosotros salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga por vosotros. El amor del Señor está en medio de nosotros, por lo cual dice la palabra, ¿verdad?, que Él rogará. Y dice también ahí en el capítulo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, fíjate, podemos mirar el amor del Padre ahí a través de la palabra. El amor del Padre nos está diciendo, no te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola. Yo enviaré a alguien que tendrá cuidado de ti, mi Espíritu Santo, mi Consolador. Él es el que estará contigo. Y dice ahí en el versículo 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Está hablando Jesús y nos está diciendo, el Padre mismo te ama, porque vosotros habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, porque tú has creído, entonces el Padre te ama y esa paternidad, esa necesidad de sabernos amados, cuidados y protegidos por un Padre está en nosotros. De la misma manera, la paternidad de Dios nos da provisión. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 8 y versículo 26. La paternidad de Dios nos da protección, así como lo dice su palabra en Juan capítulo 10, versículos del 28 al 29. Y también la paternidad del Señor nos da su generosidad, así como podemos verlo en Lucas capítulo 12, versículo 32 y en Mateo capítulo 7, versículo 11. Sabes, es tan importante que tú y yo podamos tener la paternidad de Dios en medio de nuestras vidas,
porque entonces el enemigo no va a poder venir con sus mentiras a decirnos: no, tú no tienes una identidad, la identidad te la da el mundo, la identidad, tú eres quien dicen, eres el mentiroso, eres el que nunca va a poder, eres la incapaz, eres la que siempre todo le sale mal. Tú y yo tenemos una identidad en Dios. Tú y yo tenemos paternidad que proviene de Dios y Dios quiere darnos todo aquello que contrae la paternidad de un padre, el cuidado, la protección, sabernos defendidos, sabernos procurados en todo momento, sabernos que hay un Padre a quien le importa, que sabemos que hay un Padre que nos ama por sobre todas las cosas. Sabes, hoy es un buen día para que tú y yo podamos venir y decirle: Señor, aquí estoy y ciertamente pues no tuve tal vez un padre, no tuve tal vez una madre, Señor, que me hiciera sentir amor tan grande como el que tú tienes para mí, pero hoy yo recibo tu paternidad. Hoy yo recibo tu paternidad. Yo quiero lo que tú tienes para darme, pero también quiero cumplir con los compromisos que conllevan el tener esa paternidad en medio de mi vida. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes en esta hora y abrazas nuestros corazones como un Padre. Tú sanas, mi Dios, cada corazón que ha sido lastimado, cada herida, Espíritu Santo, tú vienes a sanarla como ese óleo sobre cada una de nuestras vidas y creemos que a partir de este día abrazamos tu paternidad y creemos que hay un Dios todopoderoso que nos ama. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo creo que es un buen día en que tú le digas: yo te abro mi corazón, yo te recibo, entra en él, sé tú mi papá, ocupa el trono de mi vida, Señor. Padre, sé tú el que a partir de ahora guíe mi vida desde hoy y para siempre. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes a traer la verdad en medio de nuestras vidas, amado Señor. Te damos muchas gracias porque tú traes a nosotros salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos está hablando Jesús y nos está diciendo: el Padre mismo te ama, porque vosotros habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, porque tú has creído, entonces el Padre te ama y esa paternidad, esa necesidad de sabernos amados, cuidados y protegidos por un Padre está en nosotros. De la misma manera, la paternidad de Dios nos da provisión. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 8 y versículo 26. La paternidad de Dios nos da protección, así como lo dice su palabra en Juan capítulo 10, versículos del 28 al 29. Y también la paternidad del Señor nos da su generosidad, así como podemos verlo en Lucas capítulo 12, versículo 32 y en Mateo capítulo 7, versículo 11. Sabes, es tan importante que tú y yo podamos tener la paternidad de Dios en medio de nuestras vidas, porque entonces el enemigo no va a poder venir con sus mentiras a decirnos: no, tú no tienes una identidad, la identidad te la da el mundo, la identidad, tú eres quien dicen, eres el mentiroso, eres el que nunca va a poder, eres la incapaz, eres la que siempre todo le sale mal. Tú y yo tenemos una identidad en Dios. Tú y yo tenemos paternidad que proviene de Dios y Dios quiere darnos todo aquello que contrae la paternidad de un padre, el cuidado, la protección, sabernos defendidos, sabernos procurados en todo momento, sabernos que hay un Padre a quien le importa, que sabemos que hay un Padre que nos ama por sobre todas las cosas. Sabes, hoy es un buen día para que tú y yo podamos venir y decirle: Señor, aquí estoy y ciertamente
pues no tuve tal vez un padre, no tuve tal vez una madre, Señor, que me hiciera sentir amor tan grande como el que tú tienes para mí, pero hoy yo recibo tu paternidad. Hoy yo recibo tu paternidad. Yo quiero lo que tú tienes para darme, pero también quiero cumplir con los compromisos que conllevan el tener esa paternidad en medio de mi vida. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes en esta hora y abrazas nuestros corazones como un Padre. Tú sanas, mi Dios, cada corazón que ha sido lastimado, cada herida, Espíritu Santo, tú vienes a sanarla como ese óleo sobre cada una de nuestras vidas y creemos que a partir de este día abrazamos tu paternidad y creemos que hay un Dios todopoderoso que nos ama. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo creo que es un buen día en que tú le digas, yo te abro mi corazón, yo te recibo, entra en él, sé tú mi papá, ocupa el trono de mi vida, Señor. Padre, sé tú el que a partir de ahora guíe mi vida desde hoy y para siempre. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes a traer la verdad en medio de nuestras vidas, amado Señor. Te damos muchas gracias porque tú traes a nosotros salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. 11. Sabes, es tan importante que tú y yo podamos tener la paternidad de Dios en medio de nuestras vidas, porque entonces el enemigo no va a poder venir con sus mentiras a decirnos, no, tú no tienes una identidad, la identidad te la da el mundo, la identidad, tú eres quien dicen, eres el mentiroso, eres el que nunca va a poder, eres la incapaz, eres la que siempre todo le sale mal. Tú y yo tenemos una identidad en Dios. Tú y yo tenemos paternidad que proviene de Dios y Dios quiere darnos todo aquello que contrae la paternidad de un padre, el cuidado, la protección, sabernos defendidos, sabernos procurados en todo momento, sabernos que hay un Padre a quien le importa, que sabemos que hay un Padre que nos ama por sobre todas las cosas. Sabes, hoy es un buen día para que tú y yo podamos venir y decirle, Señor, aquí estoy y ciertamente pues no tuve tal vez un padre, no tuve tal vez una madre, Señor, que me hiciera sentir amor tan grande como el que tú tienes para mí, pero hoy yo recibo tu paternidad. Hoy yo recibo tu paternidad. Yo quiero lo que tú tienes para darme, pero también quiero cumplir con los compromisos que conllevan el tener esa paternidad en medio de mi vida. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes en esta hora y abrazas nuestros corazones como un Padre. Tú sanas, mi Dios, cada corazón que ha sido lastimado, cada herida, Espíritu Santo, tú vienes a sanarla como ese óleo sobre cada una de nuestras vidas y creemos que a partir de este día abrazamos tu paternidad y creemos que hay un Dios todopoderoso que nos ama. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo creo que es un buen día en que tú le digas, yo te abro mi corazón, yo te recibo, entra en él, sé tú mi papá, ocupa el trono de mi vida, Señor. Padre, sé tú el que a partir de ahora guíe mi vida desde hoy y para siempre. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes a traer la verdad en medio de nuestras vidas, amado Señor. Te damos muchas gracias porque tú traes a nosotros salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios quiere darnos todo aquello que contrae la paternidad de un padre, el cuidado, la protección, sabernos defendidos, sabernos procurados en todo momento, sabernos que hay un Padre a quien le importa, que sabemos que hay un Padre que nos ama por sobre todas las cosas.
Sabes, hoy es un buen día para que tú y yo podamos venir y decirle, Señor, aquí estoy y ciertamente pues no tuve tal vez un padre, no tuve tal vez una madre, Señor, que me hiciera sentir amor tan grande como el que tú tienes para mí, pero hoy yo recibo tu paternidad. Hoy yo recibo tu paternidad. Yo quiero lo que tú tienes para darme, pero también quiero cumplir con los compromisos que conllevan el tener esa paternidad en medio de mi vida. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes en esta hora y abrazas nuestros corazones como un Padre. Tú sanas, mi Dios, cada corazón que ha sido lastimado, cada herida, Espíritu Santo, tú vienes a sanarla como ese óleo sobre cada una de nuestras vidas y creemos que a partir de este día abrazamos tu paternidad y creemos que hay un Dios todopoderoso que nos ama. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo creo que es un buen día en que tú le digas, yo te abro mi corazón, yo te recibo, entra en él, sé tú mi papá, ocupa el trono de mi vida, Señor. Padre, sé tú el que a partir de ahora guíe mi vida desde hoy y para siempre. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes a traer la verdad en medio de nuestras vidas, amado Señor. Te damos muchas gracias porque tú traes a nosotros salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Tal vez un padre, no tuve tal vez una madre, Señor, que me hiciera sentir amor tan grande como el que tú tienes para mí, pero hoy yo recibo tu paternidad. Hoy yo recibo tu paternidad. Yo quiero lo que tú tienes para darme, pero también quiero cumplir con los compromisos que conllevan el tener esa paternidad en medio de mi vida. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes en esta hora y abrazas nuestros corazones como un Padre. Tú sanas, mi Dios, cada corazón que ha sido lastimado, cada herida, Espíritu Santo, tú vienes a sanarla como ese óleo sobre cada una de nuestras vidas y creemos que a partir de este día abrazamos tu paternidad y creemos que hay un Dios todopoderoso que nos ama. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo creo que es un buen día en que tú le digas, yo te abro mi corazón, yo te recibo, entra en él, sé tú mi papá, ocupa el trono de mi vida, Señor. Padre, sé tú el que a partir de ahora guíe mi vida desde hoy y para siempre. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes a traer la verdad en medio de nuestras vidas, amado Señor. Te damos muchas gracias porque tú traes a nosotros salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Te damos tantas gracias porque tú vienes en esta hora y abrazas nuestros corazones como un Padre. Tú sanas, mi Dios, cada corazón que ha sido lastimado, cada herida, Espíritu Santo, tú vienes a sanarla como ese óleo sobre cada una de nuestras vidas y creemos que a partir de este día abrazamos tu paternidad y creemos que hay un Dios todopoderoso que nos ama. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo creo que es un buen día en que tú le digas, yo te abro mi corazón, yo te recibo, entra en él, sé tú mi papá, ocupa el trono de mi vida, Señor. Padre, sé tú el que a partir de ahora guíe mi vida desde hoy y para siempre. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes a traer la verdad en medio de nuestras vidas, amado Señor. Te damos muchas gracias porque tú traes a nosotros salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.
una de nuestras vidas y creemos que a partir de este día abrazamos tu paternidad y creemos que hay un Dios todopoderoso que nos ama. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo creo que es un buen día en que tú le digas: yo te abro mi corazón, yo te recibo, entra en él, sé tú mi papá, ocupa el trono de mi vida, Señor. Padre, sé tú el que a partir de ahora guíe mi vida desde hoy y para siempre. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes a traer la verdad en medio de nuestras vidas, amado Señor. Te damos muchas gracias porque tú traes a nosotros salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. En tu corazón, yo creo que es un buen día en que tú le digas: yo te abro mi corazón, yo te recibo, entra en él, sé tú mi papá, ocupa el trono de mi vida, Señor. Padre, sé tú el que a partir de ahora guíe mi vida desde hoy y para siempre. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes a traer la verdad en medio de nuestras vidas, amado Señor. Te damos muchas gracias porque tú traes a nosotros salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Padre, sé tú el que a partir de ahora guíe mi vida desde hoy y para siempre. Padre, te damos tantas gracias porque tú vienes a traer la verdad en medio de nuestras vidas, amado Señor. Te damos muchas gracias porque tú traes a nosotros salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Te damos tantas gracias porque tú vienes a traer la verdad en medio de nuestras vidas, amado Señor. Te damos muchas gracias porque tú traes a nosotros salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Vidas, amado Señor, te damos muchas gracias porque tú traes a nosotros salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Salvación y vida eterna, que es la herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. La herencia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te bendiga.